Muy buenas tardes, les saludamos los licenciados Carlos Miguel Portela Ochoa, soy Jessy Rodríguez Moreno, quienes en esta oportunidad les vamos a presentar nuestra ponencia para este evento titulada Las relaciones de Cuba con el continente asiático, amenazas y oportunidades. Comenzaremos diciendo que desde 1959, el triunfo de la revolución, la política exterior de nuestro país ha priorizado el establecimiento de relaciones con todos los países sobre la base del respeto y la defensa de los principios del derecho internacional y de la paz mundial, apoyando activamente las luchas contra el imperialismo, el colonialismo, el neocolonialismo y toda forma de exploración o discriminación. Aunque Cuba está geográficamente distante del continente asiático, el gobierno revolucionario reconoció desde muy temprano la importancia económica, política y estratégica de esta región. Un hito temprano fue la gira del comandante Ernesto Che Guevara por Asia entre junio y septiembre de 1959 con el objetivo de activar o establecer relaciones diplomáticas con países del Grupo de Bandung, donde también se reunió con líderes que luego formarían el Movimiento de Países No Alineados. En ese mismo año se establecieron las primeras relaciones diplomáticas con Sri Lanka, seguidas por India, Indonesia, Camboya, Corea del Norte, China, Vietnam y Mongolia. Recordemos que en el contexto de la primera declaración de La Habana, precisamente el comandante Fidel Castro anunció el establecimiento de relaciones con China y posteriormente se firma el primer convenio comercial y de paz entre el gigante asiático y nuestro país. En 1960 se formalizan también los vínculos con Vietnam mediante acuerdos comerciales. En este sentido, también podríamos plantear que durante los años 70 Cuba amplió sus relaciones con países como Bangladesh, Afganistán, Maldivas, Malasia, Myanmar y Nepal, aunque hay que tener en cuenta que las presiones de Estados Unidos retrasaron los vínculos con otros gobiernos asiáticos. Entre los hitos más relevantes de esta etapa destacan la visita de Fidel a las zonas liberadas de Vietnam del Sur en 1973, que precedió a la apertura de nuestra embajada en ese territorio y al envío de colaboradores para su reconstrucción, hecho que marcó el inicio de una relación estratégica y profunda con ese país. En el caso de China, los vínculos se mantuvieron favorables hasta el inicio de la Revolución Cultural en 1966, que suscitó conocidas críticas por parte de la dirección de nuestro país y esto a su vez conllevó un relativo distanciamiento. Sin embargo, a partir de los años 80 y 90, tras la revisión autocrítica del Partido Comunista Chino, a este proceso de la revolución cultural, las relaciones se revitalizaron con intercambio de alto nivel y cooperación política, económica y comercial. En el caso de la República Popular Democrática de Corea, los lazos se consolidaron tempranamente y Cuba ha mantenido una posición firme en favor de la reunificación pacífica de la península y en contra de la agresión estadounidense. La visita de Fidel a Pyongyang en 1986 fortaleció aún más esta relación, que se ha mantenido a lo largo de los años. En conjunto, durante más de 6 décadas, Cuba ha mantenido una política diplomática activa hacia el continente asiático, tanto a nivel bilateral como también en el plano de los intercambios en foros multilaterales, como es el caso del Movimiento de Países No Alineados, G77 más China, y el resto de los organismos del sistema de Naciones Unidas. En este mismo sentido, podemos decir que Asia, que es el continente más grande y poblado del mundo, que representa cerca del 40% del PIB global y el 27% del comercio mundial, que además de eso tiene una creciente influencia económica y financiera. El dinamismo y la presencia de grandes economías como China, Japón e India han convertido precisamente a este continente en el nuevo epicentro de la economía global.
En el ámbito político, Cuba, como decíamos, mantiene estrechos lazos con los 4 países socialistas de la región, con los cuales existe afinidad ideológica, experiencias comunes, procesos de reforma económica. La creciente relevancia de Asia se expresa también en el fortalecimiento de mecanismos multilaterales alternativos como la Organización de Cooperación de Shanghái y los BRICS, impulsados por China e India, que refuerzan la tendencia hacia un orden multipolar. Además, 23 países asiáticos pertenecen al, al movimiento de países no alineados, lo que representa un importante capital político para el sur global. Las relaciones de Cuba con Asia se desarrollan en un contexto de confrontación entre grandes potencias, especialmente entre Estados Unidos y China. La competencia entre ambas, centrada en el sudeste asiático, abarca los ámbitos económicos, tecnológicos y de seguridad, generando una guerra comercial que refleja el ascenso de China frente al declive relativo de la hegemonía estadounidense. Para el actual gobierno cubano, presidido por el compañero Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Asia mantiene una importancia estratégica, fundamentalmente en el planteamiento de la política exterior de nuestro país. Uno de los objetivos principales es recabar apoyo de la región contra el bloqueo estadounidense, además de fortalecer vínculos políticos y económicos. Cuba mantiene relaciones diplomáticas con los 39 países de la región, con 18 misiones y 3 consulados generales, mientras 14 países asiáticos tienen embajadas en La Habana. Entre las prioridades de Cuba están ampliar la cooperación en sectores donde tiene fortaleza, caso de la salud, biotecnología, educación, atraer financiamiento, inversión para proyectos de infraestructura y energía y aumentar el comercio, que representa el 22% de su intercambio global. El éxito de estas metas depende, sin embargo, del impacto del bloqueo en buena medida y de la capacidad de la economía nacional. Cuba concede una especial prioridad a sus vínculos, como decíamos, con China, Vietnam, Corea del Norte y Laos, tanto por razones políticas como por el interés de aprender de sus reformas económicas. Esta importancia de las relaciones ha quedado reflejada en las giras, en las diferentes giras que ha dado nuestro presidente por esos países. En el caso de China, Cuba se incorporó oficialmente a la iniciativa de la Franja y la Ruta y se han firmado múltiples acuerdos para financiar proyectos en turismo, energías renovables, ciberseguridad y agricultura. Con Vietnam, de igual manera, se han publicado múltiples acuerdos comerciales, financieros y, en el caso de Laos, convenios de cooperación deportiva, bancaria, cooperación en diferentes áreas sociales y estratégicas para ambos países. Es bueno señalar también que durante la presidencia cubana de G77 en 2023, ese fue precisamente un buen momento para la reactivación de los contactos con el continente asiático, incluyendo, y sobre todo por la participación de jefes de Estado de importantes países en esa cumbre que tuvo lugar en nuestro país. Además de eso, es bueno mencionar también que el Parlamento cubano fue admitido como observador en la Asamblea Interparlamentaria de la ASEAN, consolidando la presencia de Cuba en los organismos regionales. En 2024, el presidente de Vietnam y secretario general del Partido Comunista, To Lam, visitó Cuba, sostuvo reuniones con el general de ejército, con el presidente Díaz-Canel, con Esteban Lazo y otros dirigentes. Y a su vez también estas visitas han sido, digamos, mutuas, ¿no? Se han dado en los últimos años múltiples visitas en ambos sentidos por estos países que son estratégicos para nuestro país. En este sentido, bueno, en términos generales, la cooperación con Asia ha sido un pilar constante de las relaciones y
en particular de la proyección de nuestra política exterior hacia ese continente. Durante 6 décadas Cuba ha colaborado con los 25 países asiáticos, especialmente en salud, educación, deporte, ciencia y construcción, mientras que la cooperación asiática ha apoyado a Cuba en agricultura, soberanía alimentaria, energías renovables, asistencia técnica y desarrollo cultural. China ha brindado apoyo tecnológico y financiero, Japón ha cooperado en proyectos comunitarios y culturales y Vietnam ha contribuido en múltiples ocasiones también con donaciones de arroz, programas agrícolas, etc. En conjunto podríamos decir que la política exterior cubana hacia Asia refleja una continuidad histórica en la búsqueda de cooperación solidaria y diversificación económica y respaldo político en un contexto internacional cada vez más multipolar. A pesar de los avances obtenidos por el actual gobierno de nuestro país en su relación con los gobiernos de varios países de la región de Asia, los vínculos en el ámbito económico-comercial se han visto limitados debido a la aplicación recrudecida del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra Cuba, la aplicación de medidas coercitivas unilaterales contra la isla y la inclusión de manera arbitraria en la espuria lista de estados patrocinadores del terrorismo. Por tanto, podemos aseverar que la llegada a la Casa Blanca de la administración de Donald Trump, con una agenda de renovada agresividad contra Cuba, constituye una de las principales amenazas que enfrentará la proyección externa del gobierno cubano hacia la región de Asia. A partir de la aplicación recrudecida del bloqueo, la aplicación de medidas unilaterales que se van a sumar a las que ya existen y la reincorporación en la lista de estados patrocinadores del terrorismo, lo cual incrementará los obstáculos ya existentes para un mayor desarrollo de las relaciones económico-comerciales con esta área. Ello continuará incidiendo de manera negativa en las transacciones financieras internacionales de Cuba, incluso en países con gran acercamiento como es el caso de China y de Vietnam, lo cual va a derivar en una preocupación mayor en el uso de las cuentas bancarias que sean controladas por el sistema estadounidense SWIFT, así como con instituciones financieras vinculadas a bancos norteamericanos. Ellos resultarán extremo perjudicial para las posibilidades de obtener créditos y realizar pagos de bienes e insumos imprescindibles para el desarrollo del país en la región asiática. Otra de las amenazas que hemos identificado son los efectos derivados de la guerra comercial que libra Estados Unidos contra China. Esta guerra comercial entre Estados Unidos y China inició en el año 2018 bajo el primer mandato de Donald Trump y se relaciona inicialmente con la imposición por parte de Washington de aranceles a los productos chinos. De acuerdo con la opinión de diversos especialistas, Estados Unidos pretendió con esas medidas proteccionistas revertir la pérdida de su productividad económica y aminorar desequilibrios crónicos como el déficit fiscal y comercial, el incremento de la deuda, el aumento del desempleo, la caída de la bolsa de valores y la pérdida de su productividad total factorial. La subida de los aranceles y los vaivenes en las tensiones del comercio mundial tienden a acentuar la incertidumbre en materia de políticas comerciales, frenar considerablemente las inversiones y provocar que el crecimiento del comercio mundial se reduzca. Es por ello que las afectaciones del comercio bilateral entre Estados Unidos y China tienden a impactar considerablemente en las cadenas de suministro internacionales. Por otro lado, y ante un escenario incierto, los actores económicos suelen retrasar sus decisiones de gasto y las empresas posponen sus decisiones de inversión, que deprime la actividad económica de forma global. Este escenario pudiera afectar definitivamente los intereses económicos de Cuba en el área, sobre todo en materia de comercio e inversiones. Por otra parte, la existencia de conflictos latentes en el área que involucran y enfrentan a varios de nuestros principales aliados políticos en la región y a otros actores con los que Cuba mantiene importantes relaciones comerciales, como es el caso de Japón, la República de Corea. Esto constituye una amenaza para las relaciones con Cuba en la medida que dichos conflictos tensan el clima de relaciones políticas y económicas en la región. Además, en muchos de ellos está involucrado Estados Unidos, lo cual complejiza aún más esta situación. En este sentido, podemos mencionar el conflicto de la península coreana, el diferendo China-Taiwán, las disputas jurisdiccionales en el mar de China Meridional, entre otros. Si bien existen amenazas externas para las relaciones de Cuba con los países del continente asiático, es importante destacar que existen
importantes debilidades de carácter interno que impiden un avance superior en los ámbitos económico, comercial y financiero, y que continuarán incidiendo en un futuro previsible. Entre ellas se encuentran cuestiones relativas al entorno financiero interno que abarca desde las políticas cambiaria, monetaria, crediticia y fiscal, hasta formas de gestión de los recursos humanos que encarecen la fuerza laboral cubana con respecto a otras naciones vecinas, el incumplimiento de compromisos financieros por falta de liquidez en muchas ocasiones y el entorno del no desarrollo del mercado y de las relaciones monetario-mercantiles. Asimismo, la actual ley de inversión extranjera no permite aprobar antes de 60 días un proyecto de inversión, mientras países asiáticos como China y Vietnam los aprueban mediante ventanilla única entre 48 y 72 horas, por lo cual aspectos que estipula dicha ley impone serias dificultades al ambiente de negocio. Todo esto impide aprovechar determinadas oportunidades que ofrece en este ámbito el continente asiático. Por tanto, la isla tiene por delante retos que provienen de sus propias dinámicas internas, que de poder revisarse y ajustarse podrían generar potencialidades para poder profundizar los lazos con países asiáticos en beneficio de la propia estrategia de desarrollo socioeconómico hasta el año 2030. De igual manera, hemos identificado dentro de las principales oportunidades para el despliegue de la proyección externa de Cuba hacia la región asiática está el hecho de que esta sea la región con mayor dinamismo y crecimiento económico del planeta y de que varios países que la integran se encuentren entre las principales economías del mundo. Ello genera múltiples perspectivas y posibilidades en materia económica, comercial, de financiamiento y cooperación, así como la existencia de potenciales inversionistas que puedan dar un impulso al proceso de actualización del modelo económico y social del desarrollo socialista de nuestro país, aprobado desde el año 2016. En este sentido, también constituye una oportunidad el ingreso de Cuba desde el año 2018 a la iniciativa de la Franja y la Ruta, megaproyecto promovido por el gobierno chino desde el año 2013, dirigido a la creación de una extensa red de infraestructuras que tributen a la conectividad entre sus miembros, potenciar el intercambio cultural y fortalecer la cooperación internacional. De igual manera, genera oportunidades para Cuba su adhesión desde el año 2020 al Tratado de Amistad y Cooperación con la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN, lo cual profundiza la institucionalización de los vínculos con esta organización como bloque regional y abre nuevas áreas de cooperación entre el Sudeste Asiático y Cuba. La ASEAN es un actor de gran prestigio y goza de un alto reconocimiento internacional. Y en el plano bilateral, Cuba ha desarrollado cooperación con los miembros de la ASEAN en el enfrentamiento a desastres naturales, educación, salud, formación de recursos humanos y deportes, entre otros sectores. En el ámbito multilateral se destaca la concertación de posiciones y el apoyo mutuo en diferentes temas de interés común de la agenda internacional. Por otro lado, constituye una importante oportunidad para Cuba las excelentes relaciones de amistad e históricas que sostiene con los países asiáticos, miembros del Movimiento de los No Alineados y del G77 más China, con los cuales desarrolla una positiva cooperación en el marco multilateral y facilita el apoyo de la región en los principales temas de política exterior de nuestro país. Al mismo tiempo, constituye una oportunidad el ingreso de Cuba como miembro asociado a los BRICS, lo cual abre interesantes perspectivas de cooperación, inversión y acceso a financiamientos, en un esquema que promueve una perspectiva multipolar del mundo, integrada por varias de las economías más grandes y dinámicas del planeta. A este mecanismo pertenecen, entre miembros plenos y asociados, importantes economías asiáticas, como es China, India, Indonesia, Tailandia, Malasia y Vietnam, lo cual pudiera facilitar los vínculos y constituir un espacio más de interacción política, económica y de cooperación.